Así es que todos los caminos llevan a Tiferet. Pero tiene, aparte de un camino con cada sefirá menos Malhut, ocupa la parte central, la columna central. Entonces, finalmente sería el mero centro. En verdad, a Tiferet le llaman, ¿qué pudiera yo decir? El ombligo, el centro crístico, el hijo, tiene varias denominaciones, depende de quién lo escriba y de cómo lo quieran ver. ¿A poco es disco? Sí. Órale. Old fashion. Sí, sí, súper bien. Sí, tengo todos estos. Sí, sí. Pues hay que oírlos. Claro. Pues aquí tengo mi tocadiscos, pues los oigo. Sí. Bueno, entonces tiene todos esos apelativos y en primer lugar significa la belleza o Rajmin, la compasión, y desde luego es de una importancia central. Es finalmente como el ojo de la mente. Se podría decir que casi cualquier cosa de él. Y aquí el caso es que Tiferet presenta al estudiante de la Cábala un verdadero acertijo, porque cualquier cosa que se dice que es, no es. Cualquier cosa que uno imagine que es, no es. Y cualquier cosa que sienta que es, no es. Lo definimos generalmente como un cuarto vacío. No hay nada en ese cuarto. Los modos de conciencia apropiados a Hod, Yesod y Netzach no son apropiados a algo que es claramente mostrado en el árbol como distinto de los tres. No se parece. Entonces, ¿qué es? Bueno, le dicen a los estudiantes que Tiferet se define por la devoción a la gran obra. ¿Qué es la gran obra? Al estudiante le dicen que para encontrar la respuesta debe obtener la experiencia espiritual de Tiferet, que es el conocimiento y conversación con el santo ángel guardián. Y ahí el problema es cuál es el ángel guardián y por qué. Toda esa secuencia de problemas es una secuencia muy complicada, porque tiene muchas raíces y muchos alcances. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Se pone a darle duro. Estudia, compra libros, se dedica a juntar conocimiento, piensa en redimir a la humanidad, quema inciensos, graba conversaciones con el santo ángel guardián de una manera mágica, en fin, muestra algo así como compromiso con la gran obra. Y este entusiasmo, este compromiso personal, sacrificio, propósito moral, que lleva al desarrollo de un tipo especial de persona, porque ¿en qué se convierte? En una persona piadosa, predicadora, juiciosa, un servidor, en fin, con un poquito de intolerancia hacia los demás, y todos los que están alrededor pueden tener razón para decir: Padre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. ya llegué. Qué bueno. Sí. Hola, Sol. Hola. Rosy. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Yo muy bien, lleno de vida y esperanza. Qué ¿Cómo bueno. crees que estaría? ¿Qué tal?
muy lleno Hola. Hola. de actividades. Rosy. ¿Cómo les fue en el viaje? Bien, tranquila. Muy bien, Hola. Ah, qué bueno. muy bien, nos trataron muy bien. Ah, pues me alegra. Rosy. Ay, oye, ¿Qué? tenemos mucha hambre. Eso supuse y te iba a preguntar qué querían, pero yo estaba tan atareado que... Mira, en el refrigerador hay una gran milanesa de pollos. ¿Quieres empezar por ahí? Pues sí, ¿no? Pues ahí está. Ahí hay verduras en un topper que tiene una tapa verde. Bueno, lo comestible se come. Sí. Mm. Muy Y bien. hay queso de cabra y hay varias cosas. Ok. Hay una pechuga como de corazón, pero es de Paco. Paco. Pero Todavía el- sobrevive, Paco. Sí, pero lo que hay ahí es suficiente, yo creo, más o Muy menos. bien. Porque deben venir muertos de Bien, hambre. Marta. Sí, mucho No, gusto, pues, mucho este, gusto. Sí, mucho gusto, señora. Sí, otra Sí, vez. ya me saludó. Rosy. Bueno, Estamos como en casa. ya recibimos a la familia. Bueno, Entonces, puedes cocinar en la parrilla o en el horno magnético. ok. Muy bien. Entonces estábamos en que en todos estos casos nos podemos referir a cuál es el vicio de Tiferet, que es la importancia de uno mismo y el orgullo. Entonces, un estudiante puede dedicarse a correr en círculos, trayendo al mundo la conciencia espiritual, hablando de los ayaplianos, considerando que ya llegó el momento del cambio mundial, etcétera. Pero finalmente Tiferet es un cuarto vacío. Es un cuarto en el cual se puede escenificar el drama personal excelentemente. Pero finalmente, si uno de veras se dedica a trabajar en una de esas, alguien le echa la mano y poquito a poco se va librando de toda esa inquietud. Porque la visión de Tiferet es la visión menos concreta del mundo. Esto es muy importante. Y desde luego uno tiene que zafarse de la hibris. La hibris es algo, una arrogancia, que así le llamaban los griegos, que era la importancia de uno mismo. ¿Ibris? Hibris con H y con Y. Permítame un segundo, voy a orientar a los viajeros porque... ¿Encontraste el pollo? Bueno, entonces, ese orgullo que puede sentirse porque uno ya pertenece al club privado del espíritu, hay que dejarlo a un lado. Esto es muy importante. Sí, entonces, el problema varía de persona a persona, pero el amor al propio ser puede ser muy grande. Entonces, justamente cuando se abre la mente, cuando finalmente la persona se da cuenta de lo que pudiéramos llamar la irrealidad del mundo, es cuando podemos hablar de la palabra iniciación. Empieza a darse cuenta de que su verdadero ser está más cerca de Tiferet que de otras partes. Entonces, hay un estado representado precisamente por Tiferet, que es una experiencia completamente distinta del mundo de lo que normalmente se acostumbraba. Entonces, ahí tenemos un cambio irreversible y permanente, porque de pronto se descubre... ¿Me regaló una? Sí, todas, por eso los puse ayer, que hay de esta cosa. Sí, de Y estos. creo que hay más por ahí. Yo ¿Dónde tengo está? muchísimas. Entonces, aquí el punto es que cuando la persona da el brinco, ese brinco le representa un cambio fundamental. Es el brinco de la persona al individuo. Es decir, del ego al yo soy. Y es un cambio realmente importante, porque
hace lo que pudiéramos decir una transformación interior muy profunda. El ego es una construcción, que ya lo hemos hablado mucho, es una construcción en la vida cotidiana. Es una construcción que pudiéramos llamar hecha por el mundo, por la sociedad, que evoluciona con el ser humano, de tal manera que cada quien es humano según su época. Al principio, cuando empieza la vida del Homo sapiens, pues más que humano es un animal. Pero con el tiempo empieza a humanizarse y esa humanización es la que nos enseña a ser de cierta manera y eso es el ego. Pero el ego no representa en realidad lo que pudiéramos llamar la forma de ser de una persona. Representa la forma de ser de su sociedad reflejada en el ego de la persona. Entonces, cuando la persona hace una mirada retrospectiva y descubre en el fondo que hay otra realidad, ese que no se ha realizado de otra manera, entonces se lleva una gran sorpresa, porque finalmente se entera de que ha trabajado mucho para el ego, pero casi nada para su ser. Y ahí empieza justamente todo el cambio. Y cuando descubre al otro, el cambio es irreversible y permanente. ¿Por qué? Porque la vida se experimenta de otra manera. Una cosa es conformarse al estilo social y otra cosa muy distinta es abrirse a esa realidad que es universal, que está individualizada, para ponerle algún apelativo, está individualizada en cada uno, pero tiene una característica universal. Entonces es un descubrimiento muy trascendente, la persona ya nunca más lo puede olvidar. Y cuando ocurre, se reconoce instantáneamente que ha habido ese cambio. Santa Teresa decía que en las experiencias de Dios, la sincera persona, la persona que busca sinceramente, en ese encuentro era como una cera blanda en la cual se imprimía la imagen de Dios y luego secaba la cera y quedaba permanentemente la imagen. Esta figura es interesante porque así es. Quien ha tenido esa experiencia nunca la va a olvidar y nunca va a cambiar. Y esa es la parte más importante, la constancia de esa experiencia, que es muy importante, es fundamental. Bueno, así Tiferet nos da justamente esa sacudida de darnos cuenta que las cosas son otras y que la realidad de los 5 sentidos es solamente una fracción de la realidad. Es apenas un asomo de realidad. El simbolismo de Tiferet consta de 3 partes. Un rey, un dios sacrificado y un niño. Este triple simbolismo corresponde a la posición de Tiferet en el árbol extendido. O sea, el árbol extendido tiene 4 pisos, tiene 4 niveles. Son 4 árboles uno tras otro. El de abajo se llama Asya, el siguiente se llama Yetzirah, el que sigue arriba se llama Briah y el último se llama Atzilut. Bueno, entonces aquí tenemos esa descripción de rey, el dios sacrificado y el niño. El rey es el Keter de Asya, el Tiferet de Yetzirah, del segundo árbol hacia arriba, y el Malhut del Briah, que es el tercer árbol. Corresponden pues
respectivamente el Keter de Asia al rey, el Tiferet de Yetzirah al Dios sacrificado y el Malhut de Briah a el niño. Esas son tres presentaciones muy importantes. Otra interpretación del simbolismo puede expresarse en términos muy sencillos. Si el reino va a ser redimido, entonces el rey, quien es también el Hijo de Dios, debe ser sacrificado y de este sacrificio renace como niño. Eso sería el simbolismo, es una metáfora de iniciación, porque ha habido en el mundo muchas iniciaciones que se escenifican como una muerte y un sacrificio. También, finalmente, se ha elaborado de esto en el cristianismo. Algo se ha dicho, esta metáfora de iniciación está muy, muy metida en el cristianismo. Pero en fin, sería un error inventar mucho sobre el particular. El rey, el niño y el hijo finalmente son sinónimos para Tiferet, y en los antiguos documentos cabalísticos obviamente se incurre en lo que sería el simbolismo universal. Un texto muy interesante para presentarnos el simbolismo universal es el famoso libro La Rama Dorada de George Fraser. Es un libro muy interesante en que nos habla de toda la ritualización humana alrededor de todo, del Dios, del Rey, de la Virgen, de los sacrificios, de las temporadas, las estaciones, muchas cosas de la vieja humanidad. El trabajo de Fraser es extraordinario. Lo publicó el Fondo de Cultura, tiene como 700 páginas, pero es un trabajo extraordinario. Y desde luego el tema de muerte y renacimiento es muy importante en muchas tradiciones esotéricas y nos permite tener una comunidad, una continuidad entre la cábala moderna y los misterios y religiones iniciáticos de la cuenca mediterránea, entre ellos los griegos de manera muy importante. Por ejemplo, la aurora dorada en sus rituales iniciáticos utilizó mucho de lo que pudiéramos considerar los misterios eleusinos referentes de Eleusis, de la ciudad de Eleusis, del templo de Eleusis, referentes a Deméter y Perséfone, al menos hasta el punto que justamente los oficiales del templo de la Golden Dawn eran exactamente designados como los oficiantes de los misterios eleusinos. Y ahí la iniciación de Tiferet en la Golden Dawn, como la mayoría de sus rituales, es, vamos a llamar, mucho simbolismo, muy simbólica, pero estaba basada en los misterios de la crucifixión y la resurrección, porque el aspirante, por ejemplo, era atado a una cruz y se le decía que se considerara muerto, y con esa consideración de muerte tenía que hacer sus reflexiones de lo que significaba la muerte, y finalmente había una especie de una reconstrucción simbólica del Rosenkreuz cristiano. Eso era muy importante. Una muerte mística le llamaban, y luego se levantaba limpiado, purificado y limpio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el ritual de Tiferet es normalmente el ritual del sacrificio de la muerte. Tenemos que considerar que los dogones, de los que ahorita les voy a dar un poco de idea, eran también muy afectos a hacer pero en realidad, no simbólicamente, sino en realidad. Permítanme un segundito, voy a ver cómo va aquí.
Aquí viene Rodrigo a saludarte. Muchas gracias. Precioso, ¿cómo estás? Tú no te ves a ti. Hola. Estás ahí, mira. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Afortunadamente bien, qué guapo. No Gracias. quiero problemas. Oh. Oye, mucho gusto. Qué fuiste bueno a que saludar estás a bien. tu papá. Acá está. Qué bueno que lo fuiste a saludar. Claro que sí. Sigues en Jalapa, ¿no? Pues sí. Muy bien. Te No me mando queda. muchos abrazos. Gracias. Bye, bye. Cuídate. Gusto en verte. Chao. Adiós. Bye. Bye. Bueno, seguimos. Seguimos con la ciencia después del espectáculo familiar. Sí, pero es inevitable. Bueno, entonces, ese tema de la muerte, les decía que lo significaban los dogones, pero en serio. Los dogones eran un pueblo que vivía en el Sudán anglo-egipcio, es decir, al sur de Egipto, en Sudán, y que luego se mudaron, hace 1200 años, se mudaron a Mali. Por alguna razón migraron, que no sabemos, pero ellos tenían una larguísima tradición relacionada con el planeta Sirio. Ellos alegan que en una época muy remota, hace más de 1200 años, desde luego, los habían visitado unos seres que bajaron en una nave. Ellos pues no hablan de naves, sino hablan de otra manera, pero en fin, baja una nave, se posa en tierra, sobre la tierra se mueve, se mete en un río y se va hasta el lago. Y ahí permanecen dentro del lago. En las noches salen y visitan a los dogones y les enseñan varias cosas. Es decir, los benefician en algunas cosas, pero también los maltratan. Tampoco es que fueran tan amorosos y cuidadosos con ellos. Exactamente como nosotros tratamos a los animales. Algunos los consentimos, los acariciamos, luego los matamos, los usamos en experimentos, etc. De eso se quejan. Entonces, estos seres les enseñaron lo que pudiéramos llamar la situación de la estrella Sirio completa. Es decir, la estrella Sirio es la estrella de un sistema en donde hay una segunda estrella. Nosotros ahora le llamamos Sirio A y Sirio B, pero en tiempo en que ellos lo conocían, pues nadie en Occidente sabía nada, ni los chinos ni nadie. Nomás los dogones sabían que había dos Sirios y que en cierto momento, cuando coinciden, entonces la luz brilla mucho más y luego pues ya se separan y baja el brillo de la estrella, que de todas maneras es muy fuerte. El ciclo de Sirio es de 60 años, entonces ellos lo sabían. Y no solo sabían del ciclo de Sirio, sino que sabían de su densidad y de muchos otros aspectos del planeta. Ellos tienen un mito, es un mito que corresponde a hechos, pero mitologizado, porque dicen que nombraban un rey cada año. Esto era común en los pueblos antiguos, los reyes por un año, y después de un año los mataban. Entonces, el gusto de ser el rey y de disponer de todo terminaba con la muerte, con el sacrificio ritual de la muerte, que para ellos no era la gran cosa, porque uno de esos reyes dicen que se puso de acuerdo con su hijo y en vez de morir se fingió muerto. Entonces, después de un tiempo regresó y dijo que había estado en Sirio, pero el asunto de estar en Sirio es que pudo describir con todo detalle la estructura del sistema de Sirio y las características de Sirio. Este conocimiento se lo llevaron los dogones a Mali y en Mali cada 60 años hacían una celebración del ciclo de Sirio. Y en cada celebración, en la cabaña del jefe, había una especie de palo
de asta en donde clavaban una canasta. Por el número de canastas que han clavado hasta la fecha, entendemos que llevan 1200 años celebrando el ciclo siriano. Entonces, esto quiere decir que ese conocimiento lo tenían de hacía mucho tiempo. Desde luego, a simple vista no se puede determinar el ciclo de Sirio, pero de ninguna manera está lejísimo si se ve nomás la estrellita brillando. Es la más brillante del cielo, pero chiquitita, se ve chiquitita. Entonces, el tema es muy sencillo. Alguien les informó. Y de esto pues podemos estar casi seguros porque no pueden haberlo ni adivinado, ni investigado, ni tenían telescopios, ni nada por el estilo. Entonces, el ritual que estos hombres seguían, porque a eso vino todo el relato, es que a su jefe lo mataban. Había el sacrificio ritual cada año. En los grupos iniciáticos pues se hace solamente de manera simbólica. El oro es uno de los símbolos de Tiferet. Es el metal de Shemesh, o sea, del sol, y por lo tanto se lo colocaron a Tiferet. La razón es que el oro es incorruptible y simboliza un estado de existencia que no es un estado corrupto. Es un símbolo de iniciación, de un estado de existencia a la que, comparada con la conciencia normal, se ve pues muy superior. Es decir, la conciencia normal frente a esa conciencia exaltada se ve como inferior, como secundaria. Bueno, entonces hay mucho simbolismo relacionado. Este es vinagre. Aquí está el agua. Relacionada con Tiferet. Ya se quería beber el vinagre, no es nada apropiado. Bueno, entonces, es muy importante que no nos perdamos en los simbolismos. De todas maneras, Tiferet está en el corazón del árbol y parece estar encerrado en la telaraña de caminos que lo rodean, y algo puede representar por eso su complejidad simbólica. Simbólicamente es muy complicado. En la cábala tradicional, el Sefirat Tiferet corresponde a algo que en hebreo llaman Zohar Anpin, o Zohar Anpin con Z, o sea, el microprosopos o el rostro menor. Como podríamos esperar, también hay un rostro mayor, lo llaman Arik Anpin. Ese Arik Anpin, o rostro mayor, corresponde al macroprosopos o Keter. Entonces son el padre y el hijo. Toda la simbología relacionada con el rostro mayor y el rostro menor es una verdadera madeja de conceptualizaciones. Entre ellos, por ejemplo, en el libro del Zohar están largamente descritos. Tienen muchísimas páginas dedicadas a decirnos cómo es el cráneo, cómo son los ojos, cómo son las mejillas, cómo están los cabellos en ambos rostros y en qué se parecen, en qué no se parecen. Incluso en la antigüedad, bueno, en la cábala antigua, tenían una dedicación especial a los rostros y hablaban de las 13 partes de la barba del macroprosopos. Como pueden ustedes imaginar, ese dios barbudo que nosotros vemos en los templos viene de ahí. Ese dios con barba blanca, el anciano de los días, es una figuración judía de precisamente el viejo rey, el viejo dios, y por eso pues tiene el pelo blanco y tiene barba como se la dejaban ellos, y tiene el pelo largo. Pero finalmente estamos hablando de que recorrían todo el aspecto de ambos, del macroprosopos y del microprosopos,
y hacían esa detalladísima descripción de su rostro. Cráneo, ojos, mejillas, cabellos, barba, partes de la barba, etc. Entonces el macroprosopos equivaldría a Dios y el microprosopos sería el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces de ahí saldría pues el simbolismo. El microprosopos, o sea, Tiferet, es también el hombre arquetípico, el Adam Kadmon. Pero ese hombre arquetípico no lo debemos confundir para nada con el ser humano real. El Adam Kadmon es andrógino, es masculino y femenino. Son Adán y Eva juntos en una especie de tiempo premanifestado, previo a la caída, en un estado de divina perfección. Entonces, esa simbología del macroprosopus, el microprosopus y el Adam Kadmon es independiente de la visión cabalística y más antigua que la visión cabalística. Cuando se hizo la cábala, bueno, pues esto era un conocimiento usado entre los judíos, se tomó ese conocimiento y se le agregaron algunas cosas, pero es un concepto anterior, es un concepto más viejo y desde luego existió durante muchísimo tiempo. Bueno, otro simbolismo muy rico asociado con Tiferet es el nombre de Yahvé, Yod He Vod He. Ahí nos vamos a encontrar que la Yod está asociada con el Padre Celestial, que es Jokmah. La letra G, que es la segunda, es asociada con la Madre Celestial, que es Binah. La letra Bau se asocia con el Hijo de la Madre y el Padre, y es el microprosopus y Tiferet. La última G se asocia con la hija y además la esposa del hijo, y es el Sefirá Malhut. Tiferet es el niño de Jokmah y Binah y también el Hijo de Dios. Como la letra hebrea Bau, esta que representa al Hijo, puede representarse con el número 6. Entonces, en la Cábala, esto se refiere a Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y estos 6 sefirot corresponden a estados de la conciencia humana y por ende también al microprosopus. Entonces, como utilizamos un método que llamamos analógico y no lógico, como en la Cábala procedemos por analogía, esos 6 también representan los 6 días de la semana y por lo tanto 6 planetas. Entonces son esto. Son esos, sí, todo ese conjunto. Bueno, pero todo eso es conciencia humana. Hod, Netzach y Yesod son la conciencia del hombre atrapado en el mundo que ignora otra posibilidad. Tiferet, Geburah y Gedulah representan lo que pudiéramos llamar el individuo, es decir, un orden superior más allá de la persona. Ese yo soy que está escondido y que nos cuesta trabajo descubrir, ese es el de arriba. Entonces tenemos 2 posiciones posibles de un ser humano. Cuando está convencido de la realidad del mundo físico en que vivimos, cuando está convencido de todas las certezas que le proporcionaron en su formación, está en Hod, Netzach y Yesod. Pero cuando rebasa esto, cuando de pronto se da cuenta que esa cáscara, ese cascarón que es el ego, no es su verdadera persona, sino que más escondida está otra, da ese paso y comprende que corresponde a un ser eterno que se manifiesta a través de muchos egos. En ese momento es cuando da ese paso del que no hay regreso, porque una vez que lo dio,
ya sabe que es así y nunca va a creer lo contrario. Entonces aquí tenemos precisamente esa condición. Los 6 representan conciencia humana, nada más que la de abajo es la conciencia ordinaria o conciencia común y la de arriba es una conciencia exaltada, una conciencia más clara respecto a la naturaleza del ser humano. Y esto tiene mucha importancia porque es justamente la meta más importante en principio de cualquier ser humano y de la humanidad en general. ¿Qué es lo que es más importante? Bueno, deshacerse de la ilusión del mundo y comprender algo de la maquinaria del universo, algo de lo que está detrás, lo que hace que las cosas existan, funcionen, se muevan, etc. Entonces sí es muy importante hacer algún tipo de análisis de esto para que más o menos nos demos idea. El ser humano pues nace en un mundo en el que aprende que todo es accesible y todo es conocido. En cualquier época al niño le enseñaban lo que sabían los adultos y desde luego era un conocimiento del mundo. O sea, los primeros les enseñaron a sobrevivir en el mundo natural, pero ya a estas alturas pues les damos una educación muy refinada, porque desde muy pequeñitos les empezamos a enseñar una gran cantidad de cosas, entre ellas hablar y a caminar en 2 pies, pero muchísimas otras cosas más de interpretación del mundo. Y aquí tenemos que meternos en un tema muy importante. El hábitat donde nace el Homo sapiens es un trozo de la naturaleza virgen, vamos a llamarla virgen, es decir, el campo. Puede ser bosque, puede ser pradera, puede ser lo que quieran, selva, es la naturaleza feraz. Ahí nace el Homo sapiens. Pero luego empieza a desarrollar algo que es propio, que no está en la naturaleza, sino que el ser humano lo va creando. Y eso que es propio es lo que adecuadamente llamamos el mundo. O sea, el ser humano planta un mundo humano sobre el hábitat. Y ese mundo humano sí tiene objetos reales, pero absolutamente todo lo que se mueve en él es simbólico. Esa es la parte importante. Vivimos de símbolos. Las palabras son símbolos de cosas reales, sean físicas o no físicas. Pero vamos a verlo de una manera muy sencilla. Yo aquí tengo un vaso. Este vaso, para mí es un vaso. Para un niño es un juguete. Para un salvaje, pues es un objeto quizás admirable porque lo ve brillar por todos lados y lo ve transparente, pero no es un vaso. Para uno y otro, para el niño y para el salvaje, esto es un objeto simple. Cualquier objeto. No sabe ni para qué sirve. Cuando yo digo vaso, todo mundo me entiende. Todos los humanos me entienden, pero si le digo vaso al perrito probablemente no entienda mucho. La razón es que yo le atribuyo un símbolo. Llamo vaso a todo lo que sirve como recipiente. Este es distinto y también le llamo vaso. Y si tengo otros 90 modelos, les llamo vasos. Estoy en el mundo simbólico, en el mundo de representaciones. Y resulta que ese es el mundo en el que vivimos, porque el entendido entre nosotros, prácticamente todo lo que hacemos está referenciado a conceptos, no a objetos. Es decir, el objeto es esto que tengo enfrente, el vaso es un concepto. El niño nunca le va a llamar vaso hasta que no le decimos que se llama vaso, porque lo ve simplemente como un objeto, quizá como un juguete. Esa es la razón de que el niño tenga una relación real
efectiva con los objetos y nosotros tengamos una relación simbólica. Pero no solo con los objetos, también con los humanos. Nosotros hablamos del papá, la mamá, el hermano, el maestro. No nos referimos a la persona, sino a la función. Entonces es una relación simbólica. La relación real sería el encuentro con la persona, quién es, qué hace, cómo se despliega, etc. Y entonces pues, tendríamos una relación efectiva. Pero en el mayor número, pero en la inmensa mayoría de los casos, todas nuestras relaciones son simbólicas. No son efectivas, son simbólicas. O sea, siempre estamos hablando de funciones. O de papeles, si prefieren decirlo así, en el caso de la familia. Pero en última instancia, no estamos refiriéndonos a lo que pudiéramos llamar su realidad real de verdad, su notabilísima condición de ser un objeto presente, sino que lo vemos en términos de una representación y de una simbología. Significa tal cosa, sirve para tal cosa, se usa de esta manera y no se puede usar de otra porque pierde su naturaleza. Y los objetos son muy persistentes, no les gusta cambiar de forma. Déjenme prender la luz porque esto se está oscureciendo. Ujú. ¿No se vinieron a comer acá? No. Bueno, Marta está infartada. ¿por qué? Ya estaba viendo. Ya estaba viendo. Y dice que hay mucha basura. ¿Escucha qué? No, si esto es un... Caos. Esta es como la naturaleza nada más que de humanidad. Mira, ¿Qué miro? esto es lo que hago. Nada más traje esta porque es la mía. Eso es. Vamos a ver qué haces. Yo creo haber visto algo. Miren, ahí les enseño. Qué bonito. Este está en cobre. En cobre. Se ve muy bien. Sí. Gracias. Bueno, entonces estábamos en el tema de la simbología. Tú no viste. El tema de la simbología ¿Esta es una nos piedra? atrapa, Una piedra. porque no es una cosa intelectual, es nuestra Es una vida mezcla. cotidiana. De Vivimos en lo que minerales, pudiéramos considerar completamente piedras, irreal. huesos, ¿Por qué Tiene completamente propiedades. irreal? Porque el por las objeto propiedades físicas. es muy simple, Absorbe. pero nuestra interpretación del objeto es muy compleja. La retiene. Es algo que es un entendido. Y luego, la vida podría ser muy directa en nuestra relación inmediata con el objeto, pero la hacemos complicadísima. Vamos a decir, un niño pinta en una cartulina cualquier cosa. Y luego me doy cuenta de que un pintor pinta en una tela. Entonces yo les doy distintas categorías a ambas cosas, aunque en el término de los hechos sea prácticamente lo mismo. O sea, un objeto sobre el que se pinta, una pintura que se aplica y una forma que queda ahí expresada. A una le llamo el dibujo de un niño y a otra le llamo una obra de arte, porque tengo una serie de entendidos. Eso mismo lo aplico a toda la realidad. Es decir, no me importan tanto los hechos y las cosas concretas como lo que representan para la humanidad, no solo para mí, sino para los demás. Entonces vivo en un mundo de lo menos, ¿qué diríamos? De lo menos concreto posible.
A pesar de que estoy rodeado de objetos, los objetos no son nada más que ideas. Más que lo que tú dices. Una mesa, un cuaderno, un teléfono, unos lentes, un vaso, Claro. un Porque lo refresco, primero que una vas a hacer es lupa. alinear todos tus sistemas, ¿no? No tanto los chakras, Todo los eso sistemas emocionales. No es sino representación, sino simbología. Si tú te la Y pones, con esa empieza misma a cambiar. simbología hablo de todo lo Lo demás. primero que empiezas Eso es decir que la vida humana los problemas que es una vida en una no condición hablas, en ese momento muy o sea, en singular, el momento que te la pones, pero muy te singular la tos, porque si no digieres, solamente es nuestra. te duele la panza, te da diarrea, Si viene un te marciano, a lo mejor no nos entiende si porque no él eres tendrá la humilde, suya. te duelen las rodillas. Y la nuestra es solamente nuestra. Fuimos educados en esa y los entendidos todos corresponden a nuestra forma de ser educados. O sea, protección, Entonces te ayudamos. hablamos en nuestros Tiene como términos 700 funciones, y los demás pero hay o diferentes. nos entienden a medias Esta o no otra nos es diferente. entienden cuando estamos separados. Como ahora que ya estamos todos con la misma información en todo el mundo, es mucho más fácil la comunicación. Pero en el pasado, cuando era mucho más difícil, Pero si no conocían a nadie, llegar a un pueblo distante era descubrir una manera de ser, una manera de pensar y de vestir completamente distinta, y quizá una simbología no común. empecé así, Ahora se hizo común, empecé vendiendo. pero el punto clave Y mira, está precisamente Ya en sé, que está. ahora la tienda pide la pieza. nosotros estamos totalmente comunicados La gente llega. y no hay forma de que nos declaremos ajenos a algo, cuando menos en el mundo donde hay ciudades. Quizá en el centro de África no nos capten igual, Lo primero que pero piensas, "Ay, yo no creo en eso". no estoy seguro, a lo mejor es exactamente igual. 7, 10 años. Tengo un amigo ruso que está en Siberia, Los primeros del territorio. un conocido que está en Georgia. Después Tienen eso, un lenguaje rarísimo, escriben rarísimo, las letras son rarísimas, pero hacen exactamente lo mismo que nosotros. ¿No crees? Es la misma música, los mismos instrumentos, la misma ropa, los mismos autos, las mismas carreras de los jóvenes con los autos, los mismos gimnasios, etcétera. Un ego del tamaño del mundo, ¿no? ¿Oíste el cuento este O del, sea, todo un sociópata. ¿cómo se llama? Del hombre que hablabas. Ujú. Nosotros decimos janiches. No, Eso no, que no, hablan, no, que como Hancho. Ajá, ¿Qué es lo que pasó? Que, sí. Le dice, que dejó llega a de la decirles, tienda y le dice al señor, quiero algo que que me afectaba dé su una cabeza. botella, una taparrosque que le hace. y le dijo que la experimentara. Dice que no te entiendo, ¿qué es lo que quieres? Oye, es que me Quiero pasó que esto. me venda una botella Sí, con una ¿qué propia tal? taparrosque ¿Cómo que vas con tu hace. relación con tu esposa? Le dice al otro Fíjate janito, que oye, te- ven para bueno, y acá. ahorita cómo es, Ven, es que por algo pasó, Yo no y le ahora entiendo a estamos este cabrón, bien. ¿qué es lo que quiere? Le dice. Ah, ¿qué es lo que Oye, quiere? es que fíjate que Y ya le dice, ya le sirvió, le dijo qué era lo que pasó esto quería, ya con se tu lo familia, sirvió. ah, ¿Y qué es lo que quería? Pues ¿cómo le era tu dice. relación con tu familia? Quería una botella Pero con todo una positivo, taparrosque, ¿verdad? pues. O también. No, siempre es positivo, pero las cosas malas también son Sí, positivas. inútil. O sea, Eso del lenguaje que tú dices, Bueno, del yo lenguaje, es de con el que se entiende, el que no se entiende, no se entiende. pues tengo otras Claro, historias. y el asunto es que el desarrollo Experiencia que me hacen, ¿no? tan grande de información que hemos realizado, Y la- en última instancia, nos ha unificado. Y el mundo se hizo muy chiquito, muy malas. porque antes a donde fuéramos encontrábamos una realidad distinta, ahora encontramos lo mismo en todas partes. No hay nada que varíe, no hay nada que sea otra cosa. Entonces, así andamos. Bueno, entonces volvamos a Tiferet. Tu papá te golpeaba, tus primos abusaban de ti. Entonces, Tú buscas un marido. ¿qué es lo que va a pasar? Porque es en el mundo Bueno, de la evidentemente, realización, o sea, saber resistir. ya no podemos Entonces, desdoblarnos, ir hacia atrás y ver comportamientos y creencias de un modo impersonal que eran para nosotros el pasado. porque
Algo que no podías. Por ejemplo, una lograr hacer. persona no puede darse cuenta de cómo ha Saca sido de tu Pero zona. entonces, en el es- pasado y aquí hay cambia una cosa que es y después le subconsciente. cuesta mucho trabajo No, tu regresar al subconsciente sabe punto de todo lo arranque. que Por tienes. ejemplo, yo no Pero tu puedo subconsciente no tiene que ver pensar con tu ego. Ujú, Pero cómo tu consciente hace sí tiene que ver 40 con tu años. yo. ujú. Me quiero imaginar Entonces, cómo tu pensaba subconsciente yo a dice, los 15 o a los Vas a 14 cambiar si haces esto. y siempre me lo Tu imagino ego, como tu- pienso tu ego, ahora. tu superego, Me tu cuesta ego dice, muchísimo no, trabajo no, pensar en estoy muy términos bien aquí de sufriendo. como yo Me gusta. pensaba entonces. Pues, no ¿Por me qué? gusta, Porque pero- tenía otra pero puedo, información puedo y vivir. tenía Ujú. otra En condición. pocas palabras, tengo miedo Entonces, Al cambio. al cambio. ¿no? es muy importante Y- tener en cuenta que A veces ha muerto yo gente. estoy siempre Mascotas. determinado a mantenerme en una esfera muy Porque la gente, pequeña. las mascotas, Yo entiendo te lo que atan, yo te digo, hacen lo una que yo pensé, entiendo la lengua cuenta que que hablo tú con eres los una mujer demás, que no- me eres doy totalmente cuenta de sexual, todas las que no te cosas, relacionas pero con hombres, ni con mujeres, ni con perros, ni con con un gatos, ni con criterio que gatos, ni con corresponde a porno, ni este con nada, siglo ¿no? y a este mundo. Y tu vida es del trabajo, Otros tu casa, criterios y anteriores llegar a me ver a tu son gato. completamente Ay, qué ajenos. chiquito, que no quiero, Eso que no significa se venga a Zacatecas, que mucho. yo estoy en una Así es mi amigo de condición, 15 años, o 10 años. digamos, limitada Te pones la por pausa, las circunstancias. y ya llegas. Bueno, Y entonces el gato está nunca puedo reconstruir hacia Entonces, ahora atrás tiene función tu vida. porque todo esto ya quedó abandonado, fue vencido y entonces cualquier Entonces, en ese concepto momento, que no tu zona tuviera tóxica, el alcance que tienen los conceptos y te que tengo obliga ahora, ya no me es Claro. accesible. Bueno, ¿cuál es la ilusión de Tiferet? Al final cambias. La ilusión de Tiferet es la falsa identificación Son muy con un Y ahorita conjunto ya no me interesa, de ya. creencias o Si quieres o no comportamientos. crees, pues es tu problema. Es la máscara social, el personaje. Si quieres quedarte Y mal, esto quédate es mal. uno de los Si quieres puntos cambiar, por más eso llegaste. difíciles con los que Ese tenemos que subconsciente te luchar. lleva, te dice, aquí Ya está te la la razón. ¿Por qué? Ahora ya que ves, tú te puedes decir, Porque bueno, resulta está muy clara. que nosotros tenemos una confusión Entonces, respecto a tu quiénes subconsciente te somos está diciendo realmente. esto sí, y tu consciente te dice, Y esto es ponle muy de pretexto, importante. ¿Quién soy yo ponle de pretexto. realmente? Me preguntaría. Y entonces te dicen empiezo a eso, recorrer y al final, la descripción con eso ya te defiendes. y No, pues es que les está puedo mal. decir una cosa pues muy sencilla. Pues, lo que me hizo una Cuando yo le tóxica, pregunto a una persona, por ejemplo, cuando en los cursos ¿Y cuánto vale? alguien, el maestro dice, cada quien va a presentarse por sí mismo. Es decir, cada quien va a decirnos quién es, qué hace, etc. Y la persona empieza por definirse a sí misma en términos limpísimo. de lo más notable. Por ejemplo, sus términos son, me llamo tal, estudié tal cosa, vivo en tal lugar, me gusta tal otra cosa. Y todo eso no es su persona. Eso solamente son comportamientos aprendidos y condiciones circunstanciales Todo eso que no está- tienen ninguna fuerza para definir a la persona. No entran al fondo de la definición de la persona. Entonces las cosas se hacen muy complicado, porque yo no soy mis comportamientos, no soy mis creencias, no soy el papel que tengo en la sociedad, no soy mi cuerpo. Y en verdad, cuando me preguntan quién soy, no me voy hasta el ser, me voy a esas cosas superficiales y circunstanciales. Por ejemplo, ahora me preguntan qué profesión tengo y yo les digo que ninguna. ¿Por qué? Pues porque no la ejerzo. Con eso me basta. Yo soy lo que estoy haciendo, no lo que estoy siendo. No soy el que estudió quién sabe qué y conoció a no sé quién. Eso dice mi perfil. Eso ya desapareció Eso del es lo que está mapa. haciendo. Eso no me define como ser, me define solo circunstancialmente. Entonces, en ese momento que me doy cuenta que estas cosas no me definen, mi centro de persona se ha perdido. No tengo eje alrededor del cual girar. Me quedo vacío, porque solamente tengo el ser. Esto es precisamente lo que significa Tiferet. Ese Tiferet es
un no centro. Y desde luego, Mario. sí, sí, dime. Es que, sí, fíjate que lo que pasa aquí con todo esto pues, que está estado pasando en estos últimos meses, digamos el último año, se movió toda la base, todo se movió y hemos quedado como, bueno, en el caso mío, amigos, familiares, la base social que yo tenía, se desmoronó, se vino abajo y he quedado como en un limbo donde hay que reconstruir nuevamente una nueva, no sé qué, algo que me haga sentir quién soy realmente, qué soy. Y eso tengo que aceptarlo humildemente porque no, si yo digo, no, es que yo, que no sé qué, eso es soberbia, Robert, Mario. Pues sí, pero mira, aquí lo importante es el ser, no esos detalles. Los detalles de cuál es mi comportamiento, cuáles son mis creencias, qué lugar tengo en la sociedad, mi cuerpo, mi nombre, todo esto es superficial. Cuando me preguntan quién eres, yo tengo que irme hasta el ser. Y como eso no lo puedo descifrar fácilmente, entonces me quedo en la confusión. Bueno, entonces cualquier creencia es tan buena como cualquier otra, en ese nivel del que estamos hablando. Entonces me quedo sin eje, efectivamente. Bueno, este de estar, sentido de estar hueco, es el clipot o caparazón de Tiferet. Ya les había explicado que el clipot es como una cicatriz, es carne muerta, no sirve de nada. La cicatriz cuando tiene todavía así, cuando está una herida que ya cerró y tiene todavía lo que se va a caer, eso está muerto, es puro caparazón. No es en realidad ya nada más que un casquillo que tapa la carne viva. Ese es ese estado de cosas es el caparazón de Tiferet, porque es un cuarto vacío con nada en él. Si yo voy quitando mis costumbres, mi nombre, mi profesión, mi tal, voy a sentir que me quedo completamente vacío, pero sigo siendo yo. Ese cuarto vacío es el que se dice, o más bien han dicho muchas veces, que es el estado en que se encuentra una persona que acaba de morir. La persona que acaba de morir se topa de una manera muy clara, muy evidente, con que no sabe quién era. Es decir, la persona que acaba de morir no conoce su nombre, su apellido, su profesión, su familia, su dirección, qué está haciendo en ese lugar, sino que está consciente, pero sin esos referentes. Ese es el cuarto vacío. Eso es Tiferet. Pero una vez que se está ahí, ¿qué es lo que le pasa a los que han muerto y renacen? La persona tiene una gran confianza, se siente muy segura. Y la razón es que se encontró con su ser. Mientras estaba en la representación, en la manifestación representada, eso no era suyo. Son como parches que le fueron poniendo. En el momento en que quito todos los parches, aparece el ser. Eso es lo que hace que las personas que las resucitan, adquieran una tranquilidad y un equilibrio excepcional. Están resucitadas, están como nuevas, se han abierto a una nueva realidad. Y esto es sumamente importante. Bueno, entonces, Carl Jung, el psicoanalista, nos decía que su papá, que era un pastor en una pequeña ciudad de Suiza, pues de pronto se iba sintiendo consumido progresivamente por un sentimiento de estar hueco. Él sentía que estaba hueco. ¿Pero por qué?
Bueno, porque se dedicó a cultivar todas las formas exteriores de la religión sin haber sentido nunca tocar fondo en la religión. Entonces, ese toque que le hubiera dado significado no lo tenía. Él sabía que como pastor tenía que predicar el evangelio, hablarle a la gente del pecado, de la salvación, del nacimiento, de esto y aquello. Pero finalmente su tarea era rutina. Y esa rutina no revelaba nada profundo. Estaba absolutamente hueco. Y se sentía terriblemente mal. Y progresivamente cada vez se sentía peor mientras más conciencia hacía. El nombre de Dios que corresponde al Sefirat Tiferet es el Dios hecho manifiesto en la esfera de la mente. O sea, el Dios que se manifiesta en la esfera de la mente. No estamos hablando en este sentido del Dios manifiesto en los objetos del mundo, que es donde la mayor parte de las personas lo ve. No, es un Dios que se manifiesta en la mente de la persona. Es un poco más difícil. El arcángel que se atribuye a esta Sefirat Tiferet es Miguel. Miguel quiere decir el que es como Dios. Y el tipo de ángeles son los malajim o reyes. Malak es rey, malajim es reyes. Bueno, entonces se les llama así, los reyes. Tenemos que comprender que en aquellas épocas en que se hizo esto, pues lo que había era reyes y reinas y emperadores. Entonces, bueno, pues les llamaban reyes. Todavía tenemos algunos reyes remanentes. Es muy difícil cubrir todo lo que la Cábala ha hablado de Tiferet, porque es abundantísimo. Es muchísimo lo que tenemos que decir de Tiferet. Muchísimo. Entonces, porque es el centro de ese complejo de 6 sefirot que representan a un ser humano. Esa es la razón. Describir a Tiferet es describir a la humanidad y sobre todo a su característica real de humanos, no a su característica simbólica de ciudadanos. Bueno, entonces la experiencia de Tiferet es una experiencia difícil, es una dimensión relativamente inaccesible y Tiferet en última instancia es un reflejo de Keter, es un reflejo del orden superior. De ahí la famosa frase de que fuimos hechos a imagen y semejanza, porque somos un reflejo, pero eso no quiere decir que seamos iguales. Es el Dios dentro, no es una imagen, pues, no es el Dios exteriorizado, el visible o invisible, el que está en todo, no, es el Dios adentro. Por cualquier cosa que esto quiera decir, Santa Teresa hablaba de las moradas y decía que la séptima morada estaba profundamente adentro del castillo interior. Esto le valió que dijeran que tocaba el dogma, pero finalmente consideraba esto como algo muy importante de dejar claro. Hay un castillo interior profundísimo en donde se manifiesta precisamente el lado divino, que es lo que Santa Teresa conocía como la séptima morada, la última, la morada más interior. Bueno, entonces esa experiencia es prácticamente inaccesible a los seres humanos. Ese Dios dentro, solamente los que lo trabajan, los místicos, por ejemplo, que tienen que trabajarlo muchísimo tiempo y que tienen que silenciar a su ser en el mundo, los sentidos, la palabra, la memoria, la voluntad, todo eso tiene que rendirse para poder viajar a ese mundo interior.
Si consideramos que Tiferet está en el pilar de la conciencia, entonces nos damos cuenta que es a través de la conciencia que vamos a encontrarnos, si alguna vez podemos, con esa realidad. Puede ser un cuarto sin nada. Puede tener, Mario, ¿sí? disculpa una pregunta. ¿Ahí podemos hablar de la intuición? Sí, la intuición es una de las potencias del alma también. Y la intuición corresponde a una, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Facultad de la mente que consiste en captar la totalidad de lo recibido por los sentidos y relacionarlo convenientemente para de un golpe comprender una realidad que con la memoria común no tenemos. Pero Santa Teresa decía que el pensamiento, la percepción, los sentimientos y la intuición, cuando aparecía la experiencia mística, quedaban en suspenso. Porque no es con la intuición con lo que se capta a Dios, según ella y según San Juan de la Cruz, sino es con el alma que está separada del cuerpo. La intuición es una de las funciones del cerebro, y las funciones del cerebro se paralizan cuando hay la experiencia mística. La persona queda en una completa pasividad, es decir, sin generar nada en su mente para poder recibir lo que es el encuentro con ese orden superior. Entonces, Mario, sí. Entonces, ¿esta sería la sexta o la séptima morada ya? La séptima, ya cuando estás en absoluta paz y en presencia permanente. Es diferente a la séptima morada. Sería la séptima morada, sí. Sería ese encuentro profundo, porque es el individuo. Es lo más que se puede acercar un individuo. En Geburá, Gesed y Tiferet es lo más que se puede acercar al orden superior. Las moradas van en orden. Al principio, la persona lo que quiere es como interesarse un poco en Dios. Luego empieza a tratar de encontrarlo y avanzando tiene unas primeras experiencias de presencia divina. Una vez que esas primeras experiencias se consolidan y la persona sigue trabajando con serenidad, sin la pretensión de obtener todo y demás, pues Dios se le va haciendo presente de cuando en cuando. Pero poco a poco va cambiando su posición en el mundo. Va abandonando lo que pudiéramos calificar como el ego, va soltándolo poco a poco y se va quedando en una posición menos activa, porque al principio el ser humano quiere hacer muchas cosas para alcanzar a Dios y entonces lo que quiera, se hace vegetariano, se baña con agua fría, hace sacrificios especiales, reza mucho, se da golpes de pecho, confiesa y comulga, viaja al oriente, hace miles de cosas. Pero eso es solamente el principio, los primeros pasos. Hay un sexto paso, dice Santa Teresa, en la cual viene el desposorio. El desposorio nosotros lo llamamos el compromiso, en que las personas se comprometen a estar juntas, y en el caso de los hebreos vivían juntos. Entonces, ahí todavía se puede disolver la unión y todavía las personas no se conocen completamente. En la última morada, dice Santa Teresa, Dios está permanentemente con la persona. En las anteriores a veces llega, según desea, y a veces se va. En cambio, en la séptima morada siempre va a estar presente, siempre va a estar ahí y siempre va a estar acompañando a la persona en silencio. Ella lo describe de esta manera. Si yo estoy en un cuarto con un grupo de gente y se apaga la luz, aunque hay una oscuridad total, yo tengo la absoluta confianza de que hay alguien ahí. No dudo lo más mínimo de que están los otros. Sé que están. Es lo mismo. En el momento en que ya se realizó el matrimonio espiritual,
Dios está siempre con la persona, esa es la séptima morada, aunque la persona esté ocupada en cualquier otra cosa. Y los raptos místicos que caracterizaron las primeras moradas ya no se dan porque ya no se necesitan. Los raptos eran como los novios que tienen unos encuentros momentáneos y se emocionan muchísimo, pero luego se dejan de ver. Y en este caso es como los esposos. Ella dice que no es el mejor ejemplo, pero que es el que más se acerca a representar lo que quiere decir. Los esposos ya cuentan uno con el otro. Ya no están en la ansiedad de cuándo se encuentran y cuándo se ven y cómo vibran cuando se encuentran. Entonces ya es una presencia permanente. Así lo describe. Sí. Sí. Disculpa, solo para ponerme a tono, este estado de la séptima morada es similar a la Nirvikalpa Samadhi, ¿no? Sí, Es igual. sí. Y tienes que pasar, igual que por las moradas, desde el Navikalpa hasta el Nirvikalpa. Allá son 4 estados, aquí son 7 moradas con Santa Teresa, pero de todas maneras, al principio, en el Navikalpa, tienes nombre, cualidades, ¿qué más tienes? Objeto y sujeto. Y en el Nirvikalpa ya eso ha desaparecido. Han desaparecido los nombres, las cualidades, el objeto, el sujeto, todo está fundido en uno. Y eso es muy importante y se va progresivamente. Entonces, en el Nirvikalpa ya es una absorción, así le llaman, una absorción de ambos en una sola realidad. Bueno, pues San Juan de la Cruz habla de la amada, que es el alma, en el amado transformada. Pero bueno, al final de la noche oscura dice, el rostro recliné sobre la mano, sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Se funde, desaparece en el otro. Y esta es propio de Occidente. Por ejemplo, los judíos consideran que eso es una barbaridad, que nadie se puede fundir con Dios y que lo lógico es simplemente asociarse con Él. Es simplemente llegar y estar cerca de Él y actuar en función de lo que Él ordena. Va a ser un difusor de la luz de Dios, pero hasta ahí. No se va a fundir. En Occidente los místicos pretenden fundirse con Dios. Entonces es una diferencia importante. En el Oriente obviamente no hay Dios, sino que es la realidad una. Entonces, cuando una persona se supera la ignorancia y comprende que es el uno, no todo el uno, sino participa de él, ahí es donde tiene su iluminación. Pierde toda sensación de separación, porque está cabalmente unido a todo. Esto quizá los físicos contemporáneos nos lo dicen de una manera más laica, y esa manera más laica es el universo es una red de la que todos formamos parte, todos somos hilos de la red. Entonces no hay nada que sea ajeno, no hay nada que sea distinto, no hay nada que esté separado o que sea independiente, y por lo tanto hay una unidad de lo real. Y en esa unidad no somos partes de, somos una sola unidad y participamos de todo. Esa es la visión oriental. Entonces sí tiene diferencias, sí es importante. Entre, digamos, el cristianismo con fusión, la cábala judía con asociación y el oriente con despertar al conocimiento de lo que ya somos, porque en Oriente dice, nosotros ya somos eso, pero no hemos despertado al conocimiento de que lo somos. Entonces ahí no hay un encuentro, propiamente hablando, hay un descubrimiento, se descubre que las cosas son de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces puede ser un cuarto sin nada, un cuarto vacío, un vacío abismal, puede ser el corazón, el sol del árbol,
es vivir en plena conciencia de lo exterior y lo interior. Y desde luego sin negar la realidad del mundo ni el misterio de conciencia propia, y quien intenta conciliar ambas condiciones logra un balance armonioso. Este es el principio general del árbol. El universo, dice el judaísmo, fue construido con pruebas. Unas pruebas muy importantes en las cuales hubo sobrantes de desperdicio, vamos a decir. Primero, ese ser superior que creó el universo, al que solemos llamarle Dios, porque a todos nos encanta ponerle nombre, pero no lo tiene. Ese misterioso ser probó por el lado del rigor y dejó ahí una serie de desperdicios que no sirvieron. Probó por el lado de la misericordia y fue demasiado débil y tampoco sirvió. Finalmente buscó el equilibrio y hizo que las dos cosas participaran, la fuerza y la forma. Y cuando hizo eso, logró que el mundo naciera en equilibrio, se formara en un perfecto equilibrio. Y ese equilibrio, en que hay un balance armonioso de todo, es el que sostiene el universo. Si por algún motivo se desequilibrara, se hundiría, se destruiría, desaparecería el universo. Ese es el punto clave. Entonces, ahí tenemos que considerar que cada cosa que hay en el universo pertenece a una misma realidad. Pero nosotros hacemos juicios sin tener todo el conocimiento. Y aquí es donde cabe decir algo, y algo muy importante. No podemos juzgar porque nuestra información procede de solamente los 5 sentidos. Y los 5 sentidos no son suficientes para captar toda la magnitud de la manifestación. Para darles un solo ejemplo, somos incapaces de captar las ondas del radio directamente. Necesitamos el aparato de radio para captar las ondas, igual la televisión o el internet. Es decir, son realidades que escapan a nuestros sentidos. Y por esa razón, todos los juicios que hacemos sobre esa realidad son juicios parciales, son juicios vistos desde solo una perspectiva porque no tenemos otra. Dentro de lo que nosotros sabemos, conocemos y captamos, podemos hacer un juicio, siempre y cuando estemos seguros de que ese juicio es parcial. Es desde esta perspectiva se ve tal cosa. Como si me dijeran, bueno, ¿y tú qué ves en el norte? Y yo diría, bueno, si me asomo por la ventana con mucho trabajo, veo unas partes del norte, pero no todo. Entonces no puedo juzgar claramente si esto que me están diciendo es del norte o no del norte, porque no lo puedo ver todo. Es decir, mi ventana da al oriente y ahí como que me asomo y veo un pedacito del norte. Y el otro lado da al poniente y me asomo un poco y veo otro pedacito, pero no veo el norte. Es lo mismo. Yo veo pedacitos de manifestación, pero no veo la manifestación en sí. Este es el punto clave. Bueno, pues hemos llegado a las 7. Termina nuestra sesión y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Mario. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Fue muy esperanzadora, Mario. Sí, muy intelectual. Sí. Nos vemos. Nos vemos más tarde, hermano. Sí, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Mario. Una más que vayan. Que te sientas mejor, bueno. Se rapó.
No estuvo, Eva. se recargó en un sillón con toda razón. Eva no estuvo, a lo mejor se siente muy mal. Sí, va. Sí. ¿Qué le ibas? Que se tome las gotitas. Pues eso debería ser, pero pues, no me ha pedido, a lo mejor tiene. Yo me tomé mis gotitas. Ajá. Cuando me dijo que estaba mal, me tomé mis gotitas. Ya. Llevo día y medio. Porque ese día yo la abracé y todo el rollo, pero pues ahí no creo, ¿no? No, yo me despedí hasta de beso. Ahí fue el jueves. Sí. No creo. Y vino el viernes también. El jueves estuvo aquí y el viernes se sentó aquí. Estuvo así muy cerca de mí. No, el jueves se sentó allá. Porque allá estaba esta, ¿cómo se llama? Pati. Pati. Y luego el niño. Pues el y luego viernes el Pati se esposo. puso aquí. Y El que estaba aquí era Eduardo. Porque lo que estuvo haciendo el viernes fue haciendo unos sandwichitos. Ajá. Unos panes con unos pescaditos y quién sabe qué. Entonces, el caso es que pues un día la tuve aquí y otro día la tuve acá. ¿Cuánto tiempo se tarda como en que a